Muy buenos días a todos. Les saludamos desde Hops aquí, desde la ciudad de Panamá, una mañana lluviosa que estamos por acá. Queremos agradecerles su participación en esta charla de electricidad básica, instalación de una lámpara o un abanico. Un poquito, hablarles un poquito. Queremos recordarles y darles la bienvenida a Hopsa. Somos una cadena con 13 tiendas alrededor del país. Siempre va a tener una tienda cerca de usted. También estamos disponibles 24 horas a través de hopsa.com y con nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, 6550-1921. Recuerden, somos fabricantes de techos, puertas y sistemas livianos de construcción. Somos la empresa líder en este rubro. Recuerden que si están viéndonos desde su computadora, maximice su imagen. Si está en un celular, aproveche, acuéstelo un poquito para que se vea mejor la imagen y estemos pendientes del tiempo. Okay. Si tienen preguntas, vamos a estar respondiendo a través, utilicen el botón, no utilicen el chat lateral, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Solo con deslizar el mouse podrán ver el botón de preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Por qué estamos aquí? Hoy vamos a aprender un poquito sobre electricidad básica, un poquito de iluminación, cómo se empotra una lámpara y vamos a ver un abanico de techo residencial. Los dejo a ustedes con Carlos Sander, que nos va a explicar un poquito de estos procesos. Muy buenos días a todos. Tenemos en el día de hoy algo súper interesante que darles sobre el tema de cómo instalar primero que todo, algo de electricidad básica, un poquito de una instalación de una lámpara, estas tipo empotrable en el cielo raso, y una instalación de un abanico de techo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? ¿Qué vamos a cubrir? Conceptos básicos de electricidad, lámparas LED de pared y de techo, sobre todo la de techo, que es la que vamos a ver, el paso a paso de la instalación, vamos a ver un abanico de techo pero residencial, igualmente el paso a paso de la instalación y igualmente vamos a ver su mantenimiento preventivo, perdón, y preguntas y respuestas. Bueno, arrancamos con el tema de los conceptos básicos de electricidad, que es lo primordial que debemos conocer, más que nada. Empezamos. Antes que nada, es importante aclarar que la electricidad no es un juego, ¿ok? La electricidad hay que tenerle cierto respeto, porque la misma es peligrosa. Por lo tanto, es importante, aquí vamos a ver unos conceptos básicos del tema de seguridad, sobre todo, ¿no? Es importante recordar que este tipo de instalaciones es imperativo prácticamente que consultar a un profesional idóneo, sobre todo que un profesional idóneo realice la instalación. Así que aquí solamente vamos a dar los pasos básicos, pero siempre es importante que se sigan los pasos de instalación de acuerdo sobre todo a la seguridad. La seguridad en el tema de electricidad es sumamente importante. Entonces, siga siempre todas las instrucciones de seguridad que están en los manuales de operación. Es importante leer, hay que leer lo que está en el manual de instalación de cómo hacerlo el paso a paso, ¿no? Así que, como dije hace un momento, la corriente eléctrica puede matar, solamente con recibir una pequeña descarga te puede matar. O sea, quizás un pequeño corrientazo dirán uno, bueno, no me pasa nada, pero a algunas personas que son sensibles les puede ocasionar la muerte. Utilice siempre un equipo de seguridad, como el tema de los guantes, zapatos de suela de caucho. Trabaje siempre sobre área seca. No vaya a hacer una instalación de algún tipo de electricidad, lo que sea, básica, sobre un área que esté húmeda o mojada. Eso puede causarle un corrientazo eléctrico, una descarga, y obviamente le puede causar un problema que puede llegar a consecuencias fatales, ¿no? Regla de oro, siempre hay que importante recordar eso en los trabajos que vamos a realizar. En este caso son de baja tensión, no vamos a realizar trabajos de alta tensión ni media tensión. Lo primero que tienen que hacer es siempre desconectar.
desconecte siempre el área que va a realizar el trabajo. ¿Ok? Prevenir cualquier posible retroalimentación. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? De que hay todavía, ok, desconecté y no estoy seguro de que en el área hay electricidad o no. Bueno, voy a verificar si no hay algún tipo de tensión en el circuito que estoy verificando, ya sea la instalación de un tomacorriente, lo que fuese. Importante poner a tierra y en cortocircuito todo lo que vaya a realizar, ¿ok? Para que siempre haya una descarga a tierra. Y por último, y no menos importante, la señalización y delimitación en la zona de que va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque puede venir otra persona que no está cerca del área e interrumpirlo y puede pasar un accidente mientras usted está trabajando en esta área que está haciendo algún tipo de instalación eléctrica, más que nada. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos en el tema de los términos de electricidad que lo vamos a escuchar constantemente. El primer término que vamos a aprender en el día de hoy es la tensión eléctrica. Ok, ¿qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica siempre es que dos cuerpos con distintas cargas, cuando entran en contacto, se produce una circulación de electrones desde el cuerpo con mayor carga negativa al cuerpo de mayor carga positiva, hasta que las cargas de los cuerpos se igualan, o sea, los electrones se igualan. ¿Esto qué significa? Bueno, más que nada significa que la diferencia, ¿ok?, que hay entre estos dos puntos, entre el punto de mayor potencial y el de menor potencial, se le denomina voltaje. Y eso se representa con la letra V de volt, ¿ok? Voltaje. Entonces, esa diferencia que hay entre vamos a ponerlo en términos más fáciles, entre el polo negativo y el polo positivo, esa diferencia entre los dos es voltaje. Casi siempre, por ejemplo, veamos un concepto así, el polo negativo puede ser 0 y el polo positivo puede ser 120, para poner un número. Entonces, la diferencia que hay, 120 menos 0 es 120. Eso es lo que es el voltaje, la diferencia entre los dos puntos. Vamos a ver otro concepto importante que hay que tomar en consideración, que es la corriente o intensidad eléctrica, que es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorren los electrones a través de un material conductor. Son los electrones moviéndose a través dentro del material de conductor, vamos a decir, un cable, dentro del cobre o del aluminio, o sea, que es el material que está conduciendo la electricidad. ¿Y cómo se representa eso? Su unidad de medida es el amperio, ¿ok? De ampere, ¿ok? Prácticamente, ya sabemos, tenemos dos términos que conocemos. Voltaje, que siempre vas a escuchar, voltaje, 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 y corriente. Son términos que la corriente se escucha menos. Bueno, se lo vas a ver mucho, por lo menos en unos cargadores que dicen 500 miliamperios, o vas a verlo de repente en una, no sé, en una lavadora o en una refrigeradora, o sea, siempre van a tener, algunas van a tener la corriente, otros no, ¿no? Pero siempre todas vas a decir, bueno, esto se puede conectar a 120 voltios, esto se puede conectar a 220 y así sucesivamente. 220 voltios es el voltaje y la corriente es, por ejemplo, en el caso de los adaptadores estos de celulares, 500 miliamperios, es la corriente eléctrica. Otro término interesante, a veces un poco difícil de transmitirlo en forma fácil, es la potencia eléctrica. Esa es la cantidad de trabajo que las cargas eléctricas realizan en el circuito, ya sea produciendo movimiento, calor, luz u otros efectos. La potencia eléctrica pues, viene siendo como la capacidad que tiene un dispositivo, en este caso. Por ejemplo, si un dispositivo tiene mucha capacidad, tiene más potencia. Si un dispositivo tiene menos capacidad, tiene menos potencia. Veámoslo así. Tenemos un camión en formas así, un camión es más grande, tiene más capacidad para mover X o Y cosas, y un pequeño carrito tiene menos capacidad para mover algún tipo de cosa que queramos mover, ¿no? Entonces, obviamente el camión tiene más capacidad lista para mover ya sea personas, carga, lo que fuese, y un carro pequeño tiene menos capacidad para mover menos carro, menos personas, menos de todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es más o menos una representación de lo que es potencia. Potencia viene siendo la multiplicación del voltaje por la corriente eléctrica. Y su unidad de medida viene siendo los watts. Van a escuchar siempre, mira, esto consume 100 watts,
este bombillo consume 10 watts, esta refrigeradora consume 200 watts, este televisor consume 150 watts y así. O sea, ese es lo que van a estar escuchando siempre. Esa es la capacidad de cada dispositivo, en este caso un electrodoméstico, de poder, o sea, tener la capacidad disponible para poder utilizar el equipo que se va a usar, ¿no? Entonces, dado hecho con estos conceptos importantes, voltaje, corriente y potencia, bueno, más o menos ya tenemos un concepto general de lo que son la electricidad, ¿no? Algo y un punto aquí que no está, pero por lo menos para agregarlos, interesante agregarlo, es, van a escuchar siempre lo que es la energía. La energía es lo que llamamos la potencia en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros pagamos en nuestros hogares cada vez que vamos a consumir algo. Vamos a decir, tenemos un bombillo, no sé, vamos a poner un ejemplo, que consuma 100 watts y lo usamos en una hora, entonces consumimos en una hora 100 watts en una hora. Y eso es lo que va midiendo, es lo que es la energía. 100 watts hora, en el caso de que sean 1000 watts hora, que es lo que van a escuchar en sus facturitas, que dicen 1 kilowatt hora. Eso es la potencia en el tiempo. ¿Ok? Ese es un bono aquí adicional de lo que estaba en esta parte. Ahora bien, ¿cómo medimos la corriente, el voltaje? ¿Cómo medimos todo esto? Para eso existen los multímetros. Aquí a la derecha ven algunos modelos que tenemos en Hobsa y vamos a ver cómo medimos esto, ¿no? Entonces tenemos multímetro que nos mide voltaje, corriente, también nos mide resistencia, ohms, son cosas que miden los multímetros, diferentes tipos de, este, eh, diferentes tipos de aplicaciones que vamos a ver con el multímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer por lo menos? En el tipo de la corriente, para medir la corriente, hay que conectar el multímetro en serie. Un multímetro como los primeros que ven en la parte de arriba, hay que conectarlo en serie. Igual que está el primero que está a mano izquierda. Hay una excepción, que son los dos últimos que están a mano derecha en la parte de abajo. Esos sí se pueden conectar, como ven, como tienen como un clamp. Entonces tú lo agarras, lo metes en el cable y eso mide la corriente de una forma diferente, ¿no? ¿Ok? En el caso este, ajustamos el rango y las unidades y se toman las medidas, ¿no? Ya sea el método básico, que es en medición en serie, o con los clamps, que son estos, que los agarras y, como dicen, pones el cable en el medio de la tenaza esa y ahí te mide la corriente por otro método diferente. Ok, dicho eso, ya tenemos los conceptos básicos: voltaje, corriente, potencia y sobre todo vemos el tema de los multímetros. Ya saben qué hacen los multímetros, qué miden los multímetros: voltaje, corriente, ohms, etcétera, ¿no? Eso es importante recordarlo. ¿Para qué sirven estos aparatos? Estos aparatos sirven para eso, para poder nosotros medir en caso tal. Vemos un toma corriente, verifico, puedo verificar cuánto voltaje tiene. Veo un tema ahí de repente quiero ver continuidad, también lo podemos ver con este tipo de equipo. Así que ese es el uso de este tipo de equipo, sobre todo en el uso diario. Perfecto. Ahora vamos con la encuesta número 1. Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así es, vamos a ver nuestra encuesta número 1, Carlos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes con relación a los equipos. El multímetro es una herramienta que se usa para medir voltaje, corriente, resistencia o todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Interesante, interesante. Muchísimas gracias, todos prestando muchísima atención, Carlos, nos alegra muchísimo. Estamos listos. Ya casi todos han votado.
vamos a darle finalizada esta primera encuesta y compartir los resultados, Carlos. Ok. El 79% de nuestros participantes nos dicen que todas las anteriores, así que muchísimas gracias a todos por participar y prestar muchísima atención. En efecto, así mismo es. Sí, el multímetro es eso. El multímetro es multimedidas. Podemos ver con el voltaje, corriente, resistencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es todas las anteriores. En efecto, así mismo. Bueno, vamos a continuar con el webinar. Bien, lo primero que vamos a ver es de los conceptos básicos es cómo llega la electricidad a nuestras casas, a nuestra residencia, de una forma que ya está estandarizada, de hecho, o sea, no es que cada uno lo instala como le parece, no, esto ya está estandarizado y ya existen estándares de instalaciones tanto a nivel aéreo como a nivel subterráneo. En este caso vamos a ver una instalación aérea de cómo llega a nuestra residencia la electricidad. La electricidad llega a través de un poste eléctrico que lo van a estar viendo en las calles, en muchos casos, ¿ok? Y sobre eso van a ver una especie de un cable que baja hacia nuestra casa. Eso se llama la acometida eléctrica, ¿ok? Que es por donde viene la electricidad que sale de nuestras distribuidoras, llámese unas que estén en Panamá o las que están en el interior, que son dos distribuidoras diferentes, y la que está en Chiriquí, que es otra adicional. Entonces, ahí llega, ese es como dice la acometida eléctrica. Luego, la acometida eléctrica, que es el cable que llega hasta acá, se va a dividir, o sea, se va a dividir, no, se parte en tres partes. Él llega a un tubo que se llama, le llaman comúnmente la pipa, ¿ok? Un tubo de tipo de entrada, que es así, un tubo de tipo, o sea, el tipo de entrada es como la parte de arribita, que ven así, que es como si fuera, o sea, como está arriba del tubo, ¿ok? Eso es lo que llaman tipo de entrada. Después eso baja a través de un tubo metálico rígido. Y por último, llega a la caja del medidor. ¿Ok? Ese es el tipo de entrada, esa es la entrada eléctrica, hasta llegar al medidor, que es el que va a medir la electricidad que nosotros consumimos. ¿Ok? Del medidor principal, bueno, el medidor de nuestra residencia va a ir a un interruptor principal, el cual se va a conectar a su vez al tablero eléctrico. ¿Ok? Viene del poste, entra por un cable que se le llama cometida, entra a lo que se llama la pipa, el cable este, ¿ok? Bueno, baja por el tubo metálico, entra al medidor, del medidor pasa al interruptor principal y del interruptor principal va al tablero eléctrico. Ese es cómo llega nuestra electricidad a nuestras casas. Ahora bien, ¿qué es el tablero eléctrico? Eso es lo importante saberlo. Dirán, bueno, tengo un tablero o un panel eléctrico, como lo conocemos en el argot diario, y dirá, bueno, aquí hay un montón de breakers. Bien, entonces, ¿qué es esto? Bueno, el tablero eléctrico es simplemente un equipo que utiliza para distribuir la electricidad en toda la residencia o en un comercio o en una industria. Eso es el tablero eléctrico. Llega la electricidad que llega desde la parte de la calle, entra aquí al tablero y el tablero se encarga de distribuirlo en diferentes circuitos. En este punto se derivan lo que llamamos, lo que ya acabo de decir, los circuitos eléctricos. Cada breaker que usted ve ahí es un circuito eléctrico que va a una sección de nuestras casas, ¿ok? Y el circuito por eso es que está protegido, o sea, ese circuito está protegido por un breaker que está diseñado para abrir en caso de que exista una sobrecarga. Eso es lo que es el breaker. Si hay algún tipo de sobrecarga, más que nada, algún cortocircuito o algo así, él está diseñado para disparar, ¿ok? Entonces, es importante resaltar que ahí van a encontrar en algunas casas, por ejemplo, tableros monofásicos, que son monofásicos que van a tener dos fases. Y va a haber en otros lugares, que son casas más grandes o apartamentos, por así decirlo, tableros trifásicos. ¿Qué significa eso? Que bueno, que tiene tres fases. Ya estos son un poquito más complejos, pero lo vamos a encontrar en algunas residencias. Tableros monofásicos o tableros trifásicos. Bien. Ahora bien, vamos a ver el tema de los colores de los cables. Algo interesante porque usted cuando van a ver se ven cables rojo, negro, blanco, algunos verdes, otros desnudos, bueno, en fin, naranja, bueno, hay de todos los colores. La parte básica de un cable
de alimentación, vamos a verlo en este caso, algo básico, que es la instalación de un circuito 120, ¿no? ¿Ok? Los cables que van a ver como rojo o negro, siempre, obviamente por normativa, van a ser los cables de alimentación. Los cables verdes, o a veces en la gran mayoría los cables son desnudos, esos son los que son la tierra, ¿ok? Que es lo que deriva automáticamente en caso de algún incidente, ¿no? Los que nos protegen, de hecho, ese es el cable que nos protege de cualquier descarga. Y por último va a haber un cable blanco, que es el cable blanco, es por donde regresa la corriente. La corriente eléctrica entra por el lado positivo y regresa en este caso el neutro, que sería la parte negativa. Eso es lo que es la corriente. Por lo menos aquí vemos aquí un cable saliendo del breaker, un cable rojo, como lo vamos a ver en este caso, llega en este caso a un toma corriente, por así decirlo, del toma corriente. Bueno, aquí tenemos algo más interesante que es un tres vías, un three-way, y se va al otro, y de ahí va a la lámpara. En este caso, al socket, y que donde va el bombillo. Y de ahí se ven que del bombillo sale en un cable blanco. Bueno, ese es el retorno. Ese es el retorno para cerrar el circuito, y ese cable blanco, si se dan cuenta, regresa al panel principal, a la barrita que está ahí. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que es el circuito. Regresa con la parte positiva o alimentación en el rojo y regresa, o sea, para cerrar el circuito con el blanco. Y entonces, en este caso, representamos uno verde y se dan cuenta que el verde está todo alimentado a lo que serían los tornillos de aterrizaje de los diferentes dispositivos. En el toma corriente, si fijan, está a un tornillo que es el tornillo de tierra. En el interruptor, en los casos que hay interruptores que tienen tornillos de tierra, al interruptores con tornillos de tierra, y así sucesivamente. ¿Para qué sirve eso? En caso tal de que hay alguna descarga, se va por el cable, en este caso estamos representando con el verde, se va a tierra y automáticamente no nos pasa nada a nosotros. Si ese cable no estuviera instalado, la descarga, y hay algún tipo de descarga, por así decirlo, casi siempre, y nosotros llegásemos a tocar eso, sentiríamos el corrientazo, porque no está debidamente aterrizado el toma corriente, vamos a poner en este caso a la tierra. ¿Ok? Eso es simplemente las partes básicas. Rojo o negro, perdón, que es la alimentación, verde o un cable desnudo, que es la tierra, y el blanco, que sería el retorno o el neutro, como le llaman comúnmente. Ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de cajillas eléctricas. Vamos a ver unas con forma octagonal, unas cuadradas, unas rectangulares, y el tema es, ¿para qué eso es? ¿Para qué sirve eso? Bueno, la hexagonal más que nada sirve para una instalación de lámparas y abanicos de techo, que es la que vamos a ver aquí prácticamente. Esa siempre la vamos a encontrar en la parte superior o en el techo de las casas, en todos los sentidos, porque es la que nos sirve para instalar los sockets de techo o las lámparas de techo o los abanicos de techo, o sea, todo lo que está de forma aérea, que prácticamente se usan cajillas octagonales. Las cajillas cuadradas, por lo general, siempre se utilizan para tomar corriente. ¿Por qué? Porque son las que puedes meterle mayor cantidad de cables, puedes utilizarlas de paso, en fin, muchas cosas se pueden hacer con ellas. Puedes hacer dos tomacorriente, una tomacorriente. También en algunos casos se utiliza para interruptores cuando le pones dos interruptores, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Eso es una cajilla cuadrada. Y una cajilla de utilidad o rectangular, por lo general, siempre es para eso, para instalar un interruptor o un dimmer. O sea, prácticamente pues una cajilla es diseñada para eso, para instalar. Llega el cable acá, al interruptor, y se va al abanico, al bombillo, en fin. Es simplemente para el uso. Por eso le llaman mucho cajilla de utilidad, pero es una cajilla rectangular. Ahora bien, como vimos, aquí vamos a ver un repaso de cómo prácticamente llega la electricidad a nuestra casa y cómo se va la misma en este caso vamos a poner el ejemplo hipotético de que se va a la Tierra. Ok, como les expliqué, llega a través del poste, a través del cable acometida, entra al tipo de entrada, ahí se aprecia que llega obviamente a la parte exterior de la casa. Esto obviamente pasa a lo que es al medidor, que es el que va a estar midiendo la electricidad que consumimos. A su vez,
Aquí no está, pero vamos al caso representativo, pero pasa, llega a un interruptor principal y automáticamente va al tablero eléctrico, que es el que estamos viendo acá. Del tablero eléctrico se van a las diferentes cajillas, que es los circuitos eléctricos que tenemos en las casas, y estos pueden ir obviamente al tomacorriente, a un interruptor, y a su vez el interruptor va a ir a una lámpara o puede ser un abanico, y por lo general el retorno, el blanco que vieron hace un rato, él va a regresar al tablero eléctrico y el tablero eléctrico lo va a mandar a tierra, ¿ok? Y la parte, bueno, o sea, lo importante es que él se cierre totalmente el circuito. También, claro, obviamente la parte del retorno es parte de lo que va hacia los dos cables que vienen de la calle, o los tres cables que vienen de la calle, pero lo importante es que la tierra siempre esté aterrizada en toda la residencia porque es el que salvaguarda la seguridad humana. ¿Ok? Ahora vamos a la encuesta número 2. Gracias, Carlos. Vamos a nuestra encuesta número 2 del día de hoy. El cable de color rojo se conecta con tierra, alimentación, retorno neutro o todas las anteriores. Sí. Creo que estamos listos para finalizar esta segunda encuesta. Claro que sí. Interesante, interesante. Muy bien, Carlos. El 92% nos dice con alimentación. Exactamente, así mismo es. Como les había explicado, el cable rojo o el negro se utiliza en la alimentación. Eso es, apenas vean, abran cualquier toma corriente que vean, cualquier interruptor que vean, van a ver uno rojo. El rojo es lo que llamamos el caliente. Ahí va la alimentación eléctrica que va hacia el dispositivo, ya sea un toma corriente, un interruptor, una lámpara, un abanico, etc. Perfecto. Bueno, continuamos ahí con el webinar. Ahora bien, vamos a ver lo que son las lámparas LED. Las lámparas LED es lo que prácticamente estamos en tendencia. Bueno, ya lleva muchos años en el mercado, pero o sea, es prácticamente lo que más se utiliza. Me acuerdo, hace muchos años se usaban otro tipo de lámparas que consumían un montón y iluminaban poco, pero hoy en día lo que es la iluminación LED es lo que prácticamente vamos a encontrar en todos lados, ¿no? Bien, ahora que vamos a ver qué son las lámparas LED o tecnología LED. La tecnología LED, como si en español sería como diodo emisor de luz, eso es prácticamente lo que son el LED, ¿no? Son lámparas de estado sólido que se utilizan diodos emisores de luz con fuente lumínica y estas lámparas están agrupadas hay casos en que se agrupadas por muchos LEDs, hay otras que usan unos LEDs de alta potencia para alcanzar una luminosidad ¿ok? Similar a una lámpara incandescente o las que vinieron después, las fluorescentes compactas, ¿ok? Ellas hacen, es decir, ellas lo que hacen es que emiten una cantidad de luz y emulan lo que se usaba antes en las lámparas estas de bombillo incandescentes, que he visto por ahí algo, todavía se usan, no es que no es que se han dejado usar, todavía se siguen usando, o las que usaban antes que eran como espiralcitas así de esa tipo lámparas fluorescentes, que se usaron también durante mucho tiempo. ¿Cuál es la ventaja de estas lámparas? Son considerablemente ahorran en electricidad, ¿ok? Por ejemplo, un bombillo de 60 watts, de esos incandescentes, consumía 60 watts. Hoy en día, un bombillo LED, vamos a poner así, que hace la misma función, o sea, emana la misma cantidad de luz, por así decirlo, que un incandescente, simplemente consume 9 watts.
O sea, imagínense la diferencia. Primero 10 y ahora son 9 watts. Así que imagínense cuánta electricidad nos estamos ahorrando de cuando antes se usaba con 60 watts y hoy en día con 9 watts hace la misma función de lo que se hacía con 60 watts hace muchos años atrás. Así que eso automáticamente es un valor agregado importantísimo en la parte del LED. Otra cosa importante es que, por ejemplo, lo que era incandescente duraba 1000 horas. La mejor creo que llegaba a 3000. No, un bombillo LED, vamos a poner el caso de un bombillo LED, dura el menos que hay en el mercado por estar durando 10.000 horas, a 25.000 horas, 50.000 horas, así que se puede imaginar cuánto tiempo le va a durar, ¿no? O sea, eso es una cantidad enorme de tiempo que va a utilizar ese bombillo. Así que la tecnología LED vino para eso, o sea, reemplazar lo que se usaba hace muchos años atrás. Fue durante muchos años, fue excelente, fue la tecnología que se usó por mucho tiempo. El LED vino a reemplazar todo eso y ser mucho más eficiente energéticamente, ¿no? Ahorramos mucho con esto. Ahora bien, vamos a ver algunos diferentes tipos de lámparas LED empotrables. Por ejemplo, aquí en Hopsa tenemos varios modelos y las van a ver para qué sirven. Son las que están empotradas en el cielo raso, ¿ok? Aquí por lo menos tengo de 3 diferentes marcas, nosotros manejamos aquí, que son RCA, Westinghouse y Sylvania, prácticamente, que son lámparas empotrables para cielo raso. O sea, son las que utilizamos y se van a estar utilizando prácticamente para empotrarlas en cielo raso. Van a ver redondas, en este caso pusimos unas cuadradas, en fin. Van a ver más grandes, más pequeñas, en fin, de diferentes tamaños, porque cada uno obviamente tiene una luminosidad y tiene unos watts, ¿no? Hay de 12 watts, de 15 watts, 18 watts, 24 watts, en fin, ¿no? Y que cada uno va a depender de la cantidad de luz que uno quiere tener. Si yo quiero tener una de mucha luz, bueno, usa más watts. Si quiero tener, o uso muchas de poco watts, o uso una de muchos watts, y así sucesivamente. O sea, depende de la cantidad de luz que uno quiere tener. Si quiere tener mucha iluminación, bueno, pone bastantes lámparas. Si quiere tener menos iluminación, pone menos lámparas, ¿no? Empotradas. También están las lámparas sobrepuestas o las que son superficiales, podríamos decir. Son unas que se instalan, por ejemplo, cuando tenemos los casos de que no tengo un cielo raso, sino que tengo una losa como techo, por así decirlo. Cuando tengo una losa, o sea, es bien complicado poner, obviamente, una lámpara empotrada. Aquí lo que yo uso es una lámpara superficial o sobrepuesta, que simplemente la conecto a la cajilla. Por lo general son las cajillas octagonales que están empotradas en la losa, y ahí conecto este tipo de lámparas dándome la misma sensación de iluminación, sobre todo cuando tengo casas o apartamentos donde hay losas. Así siempre, esos son los tipos de lámparas que vamos a usar de tecnología LED. Claro, hay otras lámparas diferentes, pero todas estas lámparas van a estar conectadas de forma superficial, no van a estar empotradas. Y bueno, tenemos aquí en Hopsa por lo menos tenemos la marca RCA en cuestión y próximamente la marca Sylvania, ¿no? Aquí por lo menos tenemos un abanico de todas las diferentes tipos de lámparas que podemos encontrar acá. Lámparas de LED cuadradas, de los dos tipos, como lo vimos hace un rato, superficial o empotrada, tiras LEDs, también tenemos acá y contamos con tiras LED, reflectores LED, si queremos usar iluminación exterior, los reflectores LED, excelente, los podemos utilizar. Tenemos las diferentes marcas, aquí RCA, Westinghouse, Sylvania, en fin. También hay unas con sensores de movimiento, en reflectores LED con sensores de movimiento. Tenemos lámparas de emergencia muy utilizadas y requeridas por el Cuerpo de Bomberos en Panamá y, bueno, en toda la República de Panamá, por el tema de seguridad en los comercios. O sea, las lámparas de seguridad deben sí o sí estar instaladas en los diferentes comercios por el tema de la seguridad. En caso de que algún tema, o sea, tiene que aprenderse la lámpara de seguridad para que la gente tenga por dónde salir, ¿no? Y por último, y es lo que está muy reciente de moda, que son lámparas de LED solar. Bueno, aquí tengo algunos modelos de algunas de las marcas como Sylvania o RCA que contamos aquí en Hopsa de la parte solar. Claro, ya la parte solar es otra historia, otro tipo de, ya diría otro webinar, por así decirlo, que ya sería prácticamente, no tiene conexión eléctrica. Es otra cosa, o sea, ya ahí no necesito utilizar la electricidad, ya que ella
simplemente cargan con la electricidad, bueno, cargan con el sol, mantienen la carga por el tiempo que necesitan y obviamente se usan por el tiempo que se requiera, ¿no? Pero es otra cosa, eso vamos a ver, se puede ver en otro momento. Ahora bien, vamos a ver ahora un paso a paso de una instalación, ¿ok? Excelente. ¿Qué requerimos para hacer una instalación eléctrica? En este caso, vamos a necesitar cables, definitivamente cables, porque si vamos a hacer algo que es totalmente nuevo, necesito cables. Necesito un multímetro para poder medir, para poder probar, para poder saber que hay o no hay electricidad o voltaje sobre todo. Un destornillador no me puede faltar, tengo que tener un destornillador. Si voy a usar una instalación empotrable en un cierro lazo de estos de Gibson, por así decirlo, o necesito tener una cuchilla o una sierra o un exacto para abrir el hueco. Pinzas de punta no me deben faltar, sobre todo, hay mucha gente que no lo quiere usar, pero pues, use un guante. ¿Por qué? Porque el cablecito corta. Cuando lo está conectando, se puede cortar. La punta, la parte filosa de la parte de atrás de lo que está ahí, donde están los interruptores, eso también corta. Igual el tomacorriente, corta. O sea, la cajilla, corta. O sea, hay muchas cosas que te pueden cortar simplemente en la instalación eléctrica. ¿Y para qué son los guantes? Para eso, para protegerse las manos, de no estar cortándose la mano, ni pinchándose, ni un montón de cosas. Interruptores con sus tapas, es importante tenerlas si voy a hacer una instalación, por ejemplo, en este caso, una lámpara. Algo que no me debe faltar es el clásico tape eléctrico. Eso me sirve sí o sí para cualquier tipo de empalme que vaya a realizar. Una cinta eléctrica, definitivamente para medir el tamaño del orificio que voy a hacer o algún tipo de cosas que necesite verificar, ¿no? ¿Ok? Alicate, en efecto, se requiere el alicate y el wire nuts, que el wire nuts son simplemente esas capuchas que sirven para empalmar los cables eléctricos. Súper rápido y hacen que el trabajo sea más eficiente, más seguro, en fin, te ahorra mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, como lo dije al inicio, es la seguridad. Sobre todo, tener en cuenta que la seguridad en cualquier instalación eléctrica es lo más importante. O sea, quiéralo sí o sí, tenemos que tener en la mente que la seguridad es lo importante. La instalación se hace, pero sobre todo con seguridad. La electricidad es algo que se le tiene que tener mucho respeto. ¿Ok? Bien, primero, asegúrese de desconectar en el panel eléctrico lo que son los breakers, ¿ok? Antes de iniciar cualquier instalación que vaya a realizar, ¿no? Desconéctelo en el panel de servicio, el panel eléctrico o el tablero eléctrico, como lo deseamos llamar, desconecte el breaker, desconecte el circuito eléctrico, ¿ok? Bien, ahora pasa algo. Yo, ¿cómo puedo asegurar que en efecto no haya electricidad? Bueno, puedes utilizar un multímetro, ¿ok? O un detector de estos de voltaje que te resuelven, o sea, en caso de que no tengas el multímetro en ese momento, un detector de voltaje, como por lo menos lo que tenemos aquí, que parecen como un destornilladorcito, que tú lo pones ahí prácticamente en donde está la parte eléctrica y él te dice, con una lucecita te dice si hay o no hay electricidad en el lugar. Eso, en el momento, te resuelve rápidamente, si en el caso tal de que no tengas el multímetro a mano, ¿ok? Puedes utilizar un detector de voltaje, perdón, prácticamente. Y ahí chequea, si se prende la lucecita, ahí hay electricidad. Si no se prende, perfecto. No hay corriente en esta área. Entonces ya confirmando eso y sabiendo que no hay electricidad, entonces ya podemos empezar a trabajar, que es lo importante, ¿no? Estar seguro de que, en efecto, no hay electricidad en el área que vamos a estar laborando. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Hay dos tipos de instalación para poder, claro, ¿no? Una que vamos a ver, una de ubicación. Cuando haces una instalación puede haber dos casos. O ya ha instalado algo o no ha instalado nada. O sea, es algo nuevo o vamos a hacer algo existente, vamos a cambiar, vamos a remodelar, en fin. Entonces, de algo que tenemos ahí, tenemos una, no sé, una bombilla ahí fea, vieja, y queremos reemplazarla por una lámpara bonita, más moderna. En este caso, vamos a hacer una instalación de una lámpara LED, ¿no? Entonces, o lo caso contrario, no tenemos nada, tenemos el techo ahí, sabemos que está ahí, tenemos la cajilla, no tenemos nada, entonces queremos instalar obviamente
algo nuevo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer por lo menos en el caso de una instalación nueva? Instalación nueva, como lo dicen, no hay nada. Vamos a ubicar primero la lámpara. Vamos a agarrar en este caso una lámpara empotrable redonda, ¿ok? Entonces, agarramos en la parte de atrás de la lámpara vas a ver como que, o sea, tiene como dos medidas, ¿no? La parte de los lados, donde están los clips, y la parte de atrás que hay una cosa. Entonces le agarras y le haces un circulito, en este caso la que estamos usando es redonda, y lo haces el circulito en el techo, porque es el área que tú necesitas cortar, por donde vas a introducir esta lámpara, ¿no? Entonces, planifica, ubica la lámpara, dibuja las líneas que vas a donde vas a cortar, entonces después de eso, ya las dibujaste, entonces puedes terminar de dibujar que se vea bonita, entonces agarra y procedes con un exacto a cortar. Ya sea, estás cortando, por lo menos que vamos a hacer una instalación, en este caso puede ser un material como Gibson, puede ser foam, puede ser fibra mineral, puede ser de PVC, en fin, se procede a cortar con las dimensiones de la lámpara que vamos a instalar. Entonces, siempre es importante tener cuidado, ¿ok? Cuando estás cortando, vas revisando poco a poco a la medida que vas cortando de que evitas que no haya nada, no sé, alguna instalación adicional en el área que estás cortando, porque no sabemos en algunos casos de que de repente puede haber, no sé, pondríamos una tubería de agua, por ponerlo así, ¿no? O encasotado. Pero entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar y ir verificando, ¿no? Ok. Ok, ahora procedemos a alambrar desde la cajilla de utilidad. Voy a decir esto suave, despacio porque definitivamente es como confuso a veces cuando lo ves en palabras, pero al momento que lo estás ejecutando es otra historia. Para que captemos el concepto, ¿no? Procedemos a alambrar desde la cajilla de utilidad, ¿ok? A la cajilla de utilidad van a llegar tres cables, ¿ok? Tres cables que vienen del panel eléctrico, ¿ok? Que vienen del tablero eléctrico. Viene uno rojo, viene uno blanco y viene un desnudo, ¿ok? Pues vamos a poner en este caso un rojo, pero también puede ser un negro, pero ser rojo, negro, blanco y un desnudo. Vamos a poner que ahora es un rojo que llega del panel eléctrico, un blanco y el desnudo. Ese es el que viene desde el tablero. El circuito ese que vieron de allá del breaker va a llegarme a esta cajilla, en este caso de utilidad. ¿Ok? Ok, de la cajilla de utilidad se sacarán dos cables que irán hacia el punto de conexión de la lámpara. O sea, dos cables van a ir hacia la lámpara. ¿Ok? El cable rojo que viene del tablero, lo vamos a conectar vamos a poner este caso a un interruptor. El interruptor tiene dos partes. Una parte que es vamos a decir, la entrada, en este caso es la alimentación, y la otra que es la continuidad o la que va hacia la lámpara. Entonces, el cable rojo se va a conectar a la entrada de alimentación del interruptor. Y el cable de alimentación rojo que va hacia la lámpara se va a conectar, en este caso, a la salida o a la continuidad del interruptor. Bueno, vamos a entender eso. Llega uno vamos a decir, el tornillito es el de abajo, el de arriba va hacia la lámpara. El de abajo es el que llega de la alimentación, el de arriba va hacia la lámpara. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay otro cable. Ese es uno de los cables que va hacia la lámpara. Está el cable blanco. ¿Qué pasa con el cable blanco? El blanco me llegó a la cajilla de utilidad, pero yo necesito darle esa continuidad hacia la lámpara. Entonces yo ese cable lo empalmo, ¿ok? Ahí lo ven como un wire knot rojo. Lo empalmo con uno blanco que va hacia la lámpara, ¿ok? ¿Para qué es el blanco? Recuerden que el blanco es para el retorno de la corriente eléctrica. Entonces, el cable blanco que llega a la cajilla de utilidad se va a unir con el cable blanco que va hacia la lámpara. En el caso que también se da, que van a haber interruptor que tienen un tornillo adicional. Ese tornillo es un tornillo de tierra. Bueno, ahí en ese interruptor van a conectar el cable desnudo, ¿ok? Que viene del panel eléctrico, y ahí vas a conectar el cable desnudo, definitivamente para aterrizar, en este caso, el interruptor, ¿ok? Esos son interruptores que tienen 3 tornillos. Hay algunos otros que van a tener 2, pero por lo general los que vienen aterrizados tienen 3 tornillos.
Uno que es el que llega a la alimentación roja, del cable rojo que viene del panel, y el otro que es la continuidad, que es otro rojo que va hacia la lámpara. Y un tercer tornillo que sería para lo que sería el cable desnudo para aterrizar, como quien dice, la parte metálica del interruptor. Que por eso dije, lo iba a hacer despacito para que entendamos bien lo que está pasando en la cajilla, en este caso, de utilidad. Bien, ahora nos vamos hacia la lámpara, ¿ok? Y los cables que van hacia la lámpara están, en este caso, vamos a instalar los cables que vienen de acá de la cajilla de utilidad hacia la lámpara, me llega acá en el hueco que yo tiré, ¿ok? Y ahí vamos a tener entonces los cables rojo y blanco. En este caso, estamos haciendo una instalación súper básica de este tipo de lámparas, que son lámparas por lo general LED, este, empotrables, ¿no? Entonces, bien, los dos cables que van desde el interruptor de la lámpara serían, como les comenté hace un rato, el rojo y el blanco. En este caso, por lo menos en una instalación existente, los cables ya van a estar allá, ya van a estar ahí. Cuando no es así, entonces usted obviamente tira los dos cables hacia allá. El rojo, por lo general, como les dije, se va a conectar con la alimentación de la lámpara. ¿Ok? En algunos casos, la lámpara le ponen caliente, le ponen hot, alimentación, en fin, está identificado el cable de alimentación de la lámpara y ahí es donde va a conectar usted el cable rojo. Entonces, el otro cable que tiene la lámpara va a ser otro cablecito, va a ser para instalar el cable blanco. Entonces, para instalar entonces la lámpara, o sea, ya con el blanco tenemos el blanco que es el retorno, el rojo que es el caliente o el hot, identificado, porque todas estas lámparas tienen identificada ese cable. Entonces ya usted dice, bueno, ya tengo la lámpara conectada. Bien, ahora, ¿qué hago? Bien, ahora, estas lámparas que son de empotrar tienen unos clipsitos, que lo va a ver en todas las lámparas de empotrar. Y entonces, agarra esos dos clips. Por eso aquí necesitan los guantes, porque a veces uno se pincha se pincha los dedos en esta operación, agarra los clips y entonces los mete hacia adentro del orificio y mete la lámpara y clic, y hace un clic, ¿no? Ese clic significa que ya la lámpara está empotrada. Entonces, esos dos ganchitos es para eso, para que la lámpara está en este caso en un cielo raso. Vamos a ver el ejemplo de la foto de estos suspendidos, tipo Gibson, tipo yeso, en fin, lo que fuese. Se mete en el orificio y entonces el clip entra a través del orificio y entonces cuando entra, él automáticamente queda sellando el hueco y la lámpara queda automáticamente empotrada, ¿no? ¿Ok? Por eso en la foto se aprecia, como ven, los dos ganchitos. Esos son los dos ganchitos que sirven de soporte cuando uno los mete en el hueco ese que está ahí en el cielo raso que uno mismo abrió hace un rato atrás. Ahora bien, mire cómo quedaría una instalación. En este caso, bueno, tenemos un cielo raso de tipo yeso y con diferentes tipos de lámparas LEDs instaladas, ¿ok? Y si se dan cuenta, se aprecia todo bastante limpio, y, o sea, un ambiente totalmente sencillo, se ve muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esta es la instalación prácticamente de una lámpara de panel LED o de LED, por así decirlo, empotrable que uno estaría haciendo prácticamente en una residencia o un apartamento. O sea, bueno, no hay residencia que tenga algún tipo de cielo raso de este tipo, yeso, suspendido, en fin, cualquiera de estos, ¿no? De PVC también se puede hacer ahí. Ahora bien, vamos a la encuesta número 3. Así es, Carlos. Vamos a nuestra trivia número 3 del día de hoy. ¿Qué color de cable se conecta al cable de alimentación de la lámpara LED, identificado como hot o caliente? ¿El rojo, el desnudo, el blanco o cualquiera? O todos los anteriores, perdón.
Estamos listos, Carlos. Sí. Vamos a darle finalizada esta encuesta y vamos a compartir los resultados, Carlos. El 80%, 89% de nuestros participantes nos dicen que el rojo, así que muchísimas gracias por participar en esta encuesta. Muchas gracias. De verdad que en efecto así es. El caliente o el hot, como lo conocemos, es la alimentación. Y la alimentación por lo general, en este caso que tenemos el rojo, es el rojo. No es el desnudo ni siquiera, y tampoco el blanco. El desnudo recuerden que es para la tierra y el blanco recuerden que es el retorno, por donde regresa la corriente. Así que la respuesta correcta es rojo. ¿Ok? Continuamos. Ahora bien, vamos a ver una instalación de un abanico. Suena como complicada, pero bueno, vamos a verlo el paso a paso de cómo instalar un abanico de techo residencial, claro está, ¿no? Y vamos a ver cómo se hace. Así que vamos a ir el paso a paso. Primero, vamos a mostrarles una diferente gama de ventiladores, por lo menos que tenemos acá. Hay muchos más, pero aquí algunos modelos, por lo menos de la línea Westinghouse, de la línea KDK, de los cuales pueden tener ahí decorativos, hay tipo así bien industrializados, en fin, depende del uso que uno le quiera dar y también para exteriores, en fin. Estos son algunos modelos que les podemos mostrar que tenemos aquí en Hobson. De ventiladores para techo residencial. Eso siempre se utiliza, siempre por lo general lo usamos porque queremos, queremos fresco y Panamá es un lugar caliente y definitivamente esto nos ayuda a tener un lugar, un ambiente de circulación de aire, sobre todo cuando viene el verano, que es una locura, y también cuando está el invierno, cuando está lloviendo y hay mucho calor, en fin, los abanicos nos resuelven en gran parte. Y así evitamos tener estos de piso y cosas por ahí en algunos lugares ocupando espacio. Ahora bien, vamos a ver este paso a paso de la instalación de un abanico de techo. Importante, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos para instalar un abanico de techo? Bueno, definitivamente vamos a necesitar un multímetro o también podemos usar un multímetro, un destornillador. Vamos a necesitar una pinza de punta, los guantes, como les comenté, los guantes. Es importante tener guantes. ¿Por qué? Porque en una instalación de este tipo, vamos a necesitar los guantes para hacer la instalación. Tape eléctrico. No debe faltar el tape eléctrico. Una cinta métrica, un alicate, los wire knob para hacer los empalmes y algunas otras cosas que no están aquí, pero es importante tener, bueno, una escalera. Es importante tener una escalera, definitivamente, para poder subirse al techo. O sea, una escalera pequeña, entonces de 8 pies, por así decirlo. Es importante tenerla. Y también, tampoco está acá, pero es importante tomarlo en consideración, tener unos zapatos con suela de caucho. Definitivamente, zapatos o zapatillas, definitivamente, ¿no? Para poder evitar cualquier corrientazo que uno tenga, ¿no? Así que son cosas importantes que uno debe tomar en consideración a la hora de instalar un abanico de techo. Y alguien que te ayude, porque el abanico es un poco pesado. Okay, lo primero que vamos a hacer es desconectar el circuito en el que vamos a trabajar. El circuito eléctrico es importante tenerlo desconectado al hacer la instalación del abanico de techo. ¿Ok? Desconecte la alimentación del circuito en el panel eléctrico. Es lo primero que debemos hacer. ¿Por qué? Porque la seguridad, como les he estado recalcando, es lo más importante en cualquier instalación eléctrica. Esta que a pesar que es una instalación residencial, pero también es importante tomar en consideración que la seguridad es sumamente importante. Entonces, como vimos hace un rato, hay que confirmar que la electricidad, una vez haya sido cortada, verificar con un multímetro o también lo podemos ver con un medidor un probador de voltaje, que no exista más electricidad en el lugar, o sea, que no haya nada que haya no sé, un cable que venga, de sello de otro circuito y esté pasando por esta cajilla, en fin, pueden pasar muchas cosas. Lo mejor es verificar de que en efecto ya no hay electricidad en el área en que voy a estar manipulando los cables eléctricos. ¿Por qué? Porque en este caso, que se va a subir al techo y hay algún cable que por algún motivo tenga electricidad,
No es por no es, o sea, fuera que se va a sentir el corrientazo, no es solo eso, es la caída que va a tener desde la escalera. Y ya la suma de corrientazo más la caída de la escalera no es fácil. O sea, le puede causar una lesión o puede causar algo peor, ¿no? Entonces, con mucha razón es importante verificar que no exista electricidad. En este tipo de instalaciones, la electricidad debe ser nula. No podemos tener electricidad para trabajar acá y más sobre todo porque nos vamos a subir en una escalera y eso es y lo hace más peligroso aún. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una instalación de un abanico donde había una lámpara o había una de estas rosetas o socket, como lo queramos llamar, con un bombillo. Bien, listo. Tenemos eso instalado ahí. Queremos poner algo bonito. Queremos poner un ventilador porque la verdad que ese, ya sea un cuarto, ya sea la sala, ya sea el comedor, hace calor. Y necesitamos algo que nos refresque. ¿Por qué? Porque no necesito tener algo durante todo el día o durante ciertos momentos del día donde yo estoy sentado, acostado, lo que fuese, y me dé fresquito en ese momento. Así que tengo una lámpara, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner un ventilador de techo. Vamos a quitar la roseta. Vamos a quitar todo esta parte. Entonces se retira la lámpara existente, ¿ok? Vamos a remover los cables que están empalmados con la lámpara existente. O sea, vamos a quitar todos esos cables que están allá, ¿no? Entonces la lámpara va a tener conectados, en este caso la roseta, un cable blanco y uno rojo. Ya, eso es lo que va a tener. Pero en la cajilla va a encontrarse que el desnudo está ahí. Así que van a tener el blanco, el rojo y el desnudo. Entonces, en el caso en el caso que puede pasar que no exista un cable desnudo, entonces tenemos que traer un cable desnudo desde el interruptor hasta hasta donde está la cajilla octagonal que está en el techo, porque en este caso sí vamos a necesitar un cable desnudo allá arriba. Si lo necesitamos para la instalación de un abanico, necesitamos tener un desnudo. En este caso vamos a asumir que es un rojo y un blanco. Necesitamos los tres. Así que ya teniendo los tres cables, así van a quedar expuestos los cables que se van a utilizar para la instalación del abanico de techo, que es lo que queremos hacer. Bien. Dicho esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a agarrar, y recuerden, no hay electricidad en el lugar. Vamos a agarrar, hay un soporte, los abanicos traen un soporte. Aquí lo ven en la imagen que está aquí a la derecha, es un soporte que vamos a anclarlo. Él trae dos tornillos, o en caso tal de que no lo traiga, puede reutilizar el tornillo o conseguir un tornillo, en Hopsa los tenemos, para poder instalar el soporte para el ventilador. ¿Okay? Esos tornillos se van a poner en los dos tornillos que tiene la caja octagonal. Entonces, instale el soporte que viene con el abanico de techo a la cajilla octagonal, hexagonal, como la pusimos acá, existente. El soporte se va a fijar, como les mencioné hace un rato, con unos tornillos que vienen en el abanico. Por lo general, siempre van a venir, pero puede existir que se perdieron, no fue. Lo dudo, pero eso siempre están ahí. Asegúrese que el soporte quede bien ajustado, o sea, que apriete bien para que quede fijo. Recuerde que ese va a ser el que va a estar soportando el abanico. El abanico ya es un equipo un poquito más pesado. Entonces, sí necesita que esté bien apretado a la cajilla que octagonal o hexagonal que está en el techo. Ok, seguimos. ¿Qué viene después? Lo primero que vamos a hacer es revisar el abanico, definitivamente. O sea, que esté bien, en buen estado, que no esté golpeado, que no esté rayado, en fin, que se vea bien, o sea, que no esté, porque eso está en una cajeta sellada, así que vamos a revisar que tenga todas sus piezas. Entonces, vamos a confirmar que tengan las piezas, algunos vienen ya prácticamente preensamblados, pero es importante que el abanico tenga su motor, tenga su tubo de extensión, tenga su canopy, que es el canopy, la parte que va en la parte de arriba, esa que ven así como una capucha, ¿no? Y en el caso de que tenga luz, bueno, que tenga el tema de las lámparas, ¿no? Que van ahí en el abanico, porque hay algunos que tienen con luz y otros que vienen sin luz. Entonces, bien, una vez que todo esté ensamblado, que por lo general siempre vienen ensamblados, pero bueno, puede existir que no esté ensamblado, bueno, se realiza el montaje del abanico de techo en el soporte de techo
embonando el tubo de la extensión en el soporte. ¿Ok? Ya, ya tenemos todo bien listo. Vamos a agarrar, preferiblemente agarrar ese tubo, lo montamos. Si tenemos fuerza, lo hacemos nosotros. Si no, pedimos algo de ayuda y lo ponemos en el soporte de techo. Tal como se van viendo en la primera imagen de arriba y en la última de la derecha de abajo, tiene como una bolita. Esa bolita embona en el soporte que está en el techo. ¿Ok? Ahí donde se mete y queda anclado ahí prácticamente el ventilador de techo. Si se fijan, hay que introducirlo en esa área. Una vez que ya está embonado ahí arriba, que es la bolita esa que quedó en el soporte, entonces vamos a hacer lo siguiente, las conexiones de los cables. Vamos a ver, el cable desnudo o verde se va a conectar con el cable desnudo que viene de la cajilla de utilidad. Por lo general, los ventiladores siempre tienen un cable desnudo o uno verde en su mayoría, y ahí es donde vas a conectar lo que es el cable desnudo, que es el que está en la cajilla, para, como dice, aterrizar las partes metálicas del ventilador. ¿Ok? Bien, bien. Vamos a tener un cable rojo que va a ir con la alimentación del abanico. Así siempre ellos te van a decir cuál es el cable de alimentación del abanico. Bueno, ahí vas a instalar el cable rojo y empalmarlo con el cable de alimentación del abanico. Y entonces hay otro cable, que es el cable blanco que está en la cajilla, lo vas a alimentar, lo vas a colocar con el otro cable, que es el de retorno del abanico. Entonces, en el caso de que el abanico tenga lámpara, ok, vamos a poner en la parte sencilla, habrá un cable adicional para alimentar la misma. O sea, se requerirá, en el caso que lo quieras instalar con lámpara, o sea, con aparte, entonces tendrías que haber un cable adicional para instalar la lámpara, ¿no? O instalas el abanico, obviamente, la parte de alimentación del rojo con la lámpara y el motor, ¿ok? Así se conectan los dos. ¿Por qué? Porque hay abanicos que vienen con control remoto, por lo general, y eso simplemente tienen ellos le llaman como una especie de un canopy, que es el que prácticamente controla todo eso. Otros que son sencillísimos y no lo tienen, bueno, ahí lo que se hace es que simplemente la alimentación del motor y las luces se conectan al mismo cable, al cable rojo, ¿ok? Los dos, para que automáticamente puedas tener la luz y el motor conectados. ¿Cómo lo controlas? A los que son manuales, que tienen estas palanquitas, entonces lo controlas, apaga la luz o prende la luz, y tienen también el control del motor, que le tienes las 3 velocidades en el caso de los que son residenciales. ¿Ok? Pero ambos están conectados al cable rojo de alimentación que está en la cajilla. Bien, ahora bien, ya tenemos conectado todo, ahora vamos a ir a fijar el abanico en el techo. Deslice los cables del motor del abanico a través del tubo de extensión para que queden todos ahí adentro. A ajustar la altura en caso tal de que quiera tenerlo más pegado al techo o más lejano al techo, hasta donde da el tubo. Asegure que cada pieza quede bien atornillada y se va a colocar el canopy. El canopy es el que está en la parte de arriba, que es el que, como que dice, ¿vieron todo ese poco de cables que teníamos al inicio? Bueno, ellos quedan allá adentro. Prácticamente todos esos cables de conexión quedan metidos en el canopy para que no se vea ese poco de cables así expuestos, ¿no? Entonces quedan metidos allá adentro. Entonces ahí es donde uno instala prácticamente lo que es los cables y quedan todos sellados dentro del canopy, ¿no? Y allá adentro también estaba el soporte del ventilador, y entonces está el tubo que se engancha con el soporte, en fin, queda todo ahí adentro, y entonces ya viene bajando entonces el resto, que ya es la parte de abajo del ventilador. Ok, aquí hay algo súper curioso que también es como una buena práctica, ¿no? Vamos, después que hicimos toda la instalación, ya hicimos todo, instalamos los cables, colocamos primero, antes de colocar los cables, habíamos subido el abanico, lo habíamos puesto ahí arriba con el soporte en el techo, luego conectamos los cables, pusimos el canopy, lo pusimos y lo dejamos listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a poner las aspas. ¿Y por qué hacemos eso? Lo hacemos después de que ya hicimos la instalación.
¿Por qué? Porque si yo lo hubiera puesto antes, como una buena práctica, cuando lo subo, se puede golpear las aspas. Se pueden golpear, se pueden dañar, se pueden rajar, pueden pasar muchas cosas. Lo recomendable es instalarlas después cuando ya el ventilador o el abanico está instalado en el techo. Entonces ahora fije las aspas o las paletas, como lo queramos llamar, a sus soportes mediante unos tornillos. Esos tornillos vienen en el abanico. Ellos tienen unas arandelas y unas tuercas que están incluidas. A eso lo vas a ir instalando. Entonces vas a ir fijando aspa por aspa al motor. En algunos casos hay unos más fáciles, otros que tienen un orificio que está en el mismo motor y uno va instalándolo uno a uno. Importante que los tornillos queden bien ajustados, ¿no? No queden así medio flojos, sino que queden bien apretados, no sobreapriete, que esa es la otra parte, porque uno se emociona y lo sobreaprieta y lo puede también dañar, entonces él llega hasta un punto y ya hasta ahí lo aprieta, ¿no? Definitivamente. Que no quede ni bailando el abanico, en el tornillo quede así flojo, ni que tampoco quede apretado, que me raje el mismo soporte, el mismo aspa del abanico, ¿no? Entonces, como le dije, la instalación de las APAs es recomendable como buena práctica se realice después de que sea colocado el cuerpo del abanico de techo para evitar cualquier daño del abanico, o sea, de las aspas más que nada. Porque si una aspa queda mal puesta o mal colocada o lo que sea, va a haber un abanico que va a estar bailando, va a haber un abanico y es un abanico golpeado. Déjeme decirle que es bien difícil después corregir ese bamboleo. Se puede corregir, pero no va a quedar igual que simplemente haber hecho una buena instalación desde el día 1, ¿no? Ahora bien, continuamos. Vamos ahora con la encuesta número 4. Así es, Carlos, nuestra última encuesta del día de hoy. ¿En qué momento de la instalación de un abanico de techo se instalan las aspas? Antes de colgar el abanico al techo, antes de conectar los cables eléctricos del abanico al techo, después de que se ha colgado el cuerpo del abanico al techo o ninguna de las opciones es correcta. Interesante. Wow, wow. Ok. El Bueno, Carlos, mensaje, creo que el tanto que mensaje, lo mencionaste, estamos súper claritos en esta. el mensaje está Vamos a llegando. Eso es lo compartir importante. los resultados de esta última encuesta del día de hoy. El 92% nos dice que después de que se ha colgado el cuerpo del abanico al techo. Así que muchísimas gracias Excelente, por excelente. participar en esta encuesta. Excelente, muchas gracias, Natalie. No, en efecto, como les había dicho, las buenas prácticas, lo mejor y lo que siempre es más recomendable es que se instale las aspas después que se ha colgado el cuerpo del abanico en el techo. Así evitamos que se golpeen las aspas y que nos quede un abanico golpeado y va a estar mal funcionando. Y más cuando uno hace una inversión, porque la instalación de abanico uno lo hace una vez y lo puede estar cambiando cuando ya se aburre de tenerlo, porque el abanico dura por mucho tiempo. ¿Ok? Ok, vamos ahora a ver algunos temas de mantenimiento. Importante, unos tips de mantenimiento prácticamente, ¿no? Veamos. Algunos procedimientos de mantenimiento que podemos tener, por lo menos en el tema de un abanico, que compruebe que el abanico está en forma, o sea, normal, ¿no? No que se vea así como que hace un ruido o esté bailando, lo que fuese. Normal, que esté funcionando normal, que esté girando y todo esté normal, ¿no? Compruebe, o sea, si hay algún tornillo flojo o de repente algún daño que se vea así de forma superficial del eje o que se vea como torcido o lo que fuese, bueno,
verifique eso. Son cosas que uno puede verificar visualmente, ¿no? Si ve que le ocurrió algún problema al abanico, no sé, puede pasar que se golpeó, no sé, o lo que haya pasado, o de repente hizo una chispa, o no sé, algo que sea, deje usarlo. Deje usarlo en efecto porque cuando hay algún tema, ya sea de electricidad o un tema mecánico que se golpea o lo que fuese, no lo use porque vamos a tener algún problema, va a estar forzándose ahí, y entonces no es bueno tener un abanico en malas condiciones, ¿no? Otro más que es importante y algo que podemos estar haciendo periódicamente es mantenga siempre su abanico limpio. O sea, limpie con un pañito suave lo que son las aspas. ¿Por qué? Porque el abanico, cuando gira y un abanico sucio, lo que le va a estar mandando es polvo. Así mismo, polvo. Así que lo mejor es mantener sus aspas bien limpias. Sobre todo uno las ve y que, bueno, las limpio por la parte de abajo. No, límpiala por la parte de arriba, porque la parte de arriba también almacena polvo. Entonces ese polvo cuando va girando lo que hace es polvo por todas partes y después uno está, estoy resfriado y no sé por qué. Bueno, el abanico es uno de esos porque estaba sucio. Entonces limpia el abanico periódicamente, que las aspas se encuentren limpias, prácticamente por debajo y obviamente por la parte de arriba de las aspas, ¿no? Y para limpiarlo no use ni gasolina, ni tiner, nada así, esos productos disolventes. No, 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 no. Esto es una limpieza sencilla con un trapito y lo va limpiando en la parte de arriba así, porque esto no necesita nada así tan sofisticado, ¿no? Otra cosa, no doble las aspas. Una vez las dobla, ya la perdimos. ¿Por qué? Porque puede pasar de que me voy a caer de la escalera y me agarro de las aspas y me guindé el abanico por las aspas. Uf, ya, qué lío, ya ahí vamos a tener un problema, ¿no? Y algo que es importante, si de casualidad está escuchando algún ruido raro en el ventilador, en el abanico, apáguelo, porque cuando se escuchan cosas raras es que o el motor sufrió algún problema o algún problema eléctrico que pueda haber pasado. Es importante apagarlo para que se pueda resolver ese problema en caso tal que sea algo que se pueda resolver, ¿no? Ok, ¿qué aprendimos en el día de hoy? Ok, es importante unos 5 puntos interesantes que vimos en el día de hoy. Bien, ¿qué es lo primero que vimos? Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico, ¿qué es lo que debemos recordar? Desconectar la alimentación del circuito en el panel eléctrico. Se recomienda, y es importante, que este trabajo lo realice un electricista idóneo. ¿Por qué? Porque, bueno, es la persona idónea para realizar trabajos eléctricos. Aprendimos que, algo básico, los colores de los cables. Sabemos que ahora el rojo y el negro, cuando lo veamos, sabemos que son cables de alimentación, ¿va? Y son los que se utilizan para la alimentación. También que aprendimos que el blanco, ¿para qué sirve? Que el blanco es el retorno o el neutro, ¿qué es? Por donde regresa la electricidad. ¿Ok? Se alimenta con el rojo, el negro y regresa por el blanco. Aprendimos eso en el día de hoy. ¿Qué vimos también? Que el cable desnudo, o en algunos casos es el verde, se utiliza para la tierra. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para cualquier tipo de descarga que se dé, por un mal funcionamiento o lo que fuese, la tierra es para eso, para protegernos. Entonces, aprendimos que existe un cable desnudo o uno verde, y es el que se utiliza y que va a la tierra. Que también vimos aquí, para asegurar una instalación eléctrica adecuada, recordamos siempre contar con herramientas básicas. Es importante tener siempre algo para medir la electricidad, como especie de multímetro, destornilladores no deben faltarnos, pinza de punta no debe faltarnos, un alicate, o sea, no debe faltar un alicate, un talle eléctrico, guantes, wire knot, botas de caucho, en fin, son las cosas básicas que debemos tener, ¿no? En fin, botas no, puede ser zapatillas también, pero que suelas de caucho, ¿no? Entonces, es importante tener lo básico para hacer una instalación eléctrica. Protección, sobre todo, más que nada. Que vimos también que durante la instalación de una lámpara empotrable, se conecta el cable de alimentación con el cable de alimentación de la cajilla. O sea, el cable de alimentación de la lámpara con el cable de alimentación de la cajilla. Rojo con el hot o el caliente. Y el cable neutro que tiene la lámpara se conecta con el cable neutro que proviene de la cajilla. En este caso, ¿cuál es? El blanco. El blanco que viene de la cajilla se conecta con el cable que dice neutro retorno que está en la lámpara. Entonces, siempre al finalizar, recuerde
en este tipo de que vimos hace un rato, de una lámpara esta empotrable que tiene los ganchitos, fijar la lámpara con los ganchos incorporados para que ajuste perfectamente en el orificio que se abrió. Igualmente, vimos también, recordar que la instalación de las aspas se debe realizar después de que se ha colgado el cuerpo del abanico para evitar daños de la misma. O sea, siempre es importante recordarlo. O sea, instalo todo, termino todo, está listo el cuerpo del abanico y lo último que voy a estar haciendo es instalar definitivamente las aspas del abanico para evitar cualquier daño de que las aspas se hayan golpeado o lo que fuese, entonces me queda un abanico con un problema a largo plazo. ¿Ok? Ahora entramos al segmento de preguntas y respuestas. Así es, Carlos, gracias. Queremos recordarles que esta capacitación está siendo grabada, se enviará al final del día para que la puedan tener, para ver todos los detalles, para hacer sus propias instalaciones o también para tenerlos como guía o material de apoyo para una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, de las cuales si tienen correcta mínimo 7, ustedes pueden obtener un certificado de participación por el día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 23 de septiembre para responder este cuestionario de 10 preguntas. Kevin también les consulta en qué sucursal ustedes desean retirar su certificado. Así que sin más, Carlos, vamos a empezar en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que hemos visto en el chat y que están escribiendo también en este momento, por favor, si las pasan a la sección de preguntas y respuestas para que el ingeniero Carlos le pueda responder. Así que, Carlos, empezamos con la primera pregunta del señor Carlos Amudio. Cuando uno compra un abanico y tira un bien fresco y luego va perdiendo esa capacidad, ¿a qué se debe? Ok. Cuando uno compra abanico y con el tiempo, definitivamente, porque eso no pasa de forma inmediata, con el tiempo va perdiendo la velocidad, todo lo que... Bueno, los abanicos por lo general tienen unos capacitores, ¿ok? Entonces, los capacitores se usan prácticamente uno para el arranque y otro para la velocidad. Entonces, entonces con el tiempo, los capacitores, pero con el tiempo, no es que sale, no a la semana, con el tiempo se van cambiando. Estos se pueden reemplazar, definitivamente. Y, nada más se consigue un electricista idóneo que le haga el cambio de los capacitores en los ventiladores de techo, prácticamente, ¿no? Y eso ya, una vez que le haces el cambio, hay de no sé cuántos microfaradios, tiene 3 alambres algunos, 4 alambres el otro, se hace el cambio, entonces simplemente el abanico continúa funcionando como si nada, como nuevo, ¿no? Pero o sea, son como todo tipo de piezas eléctricas, electrónicas. Ya con el tiempo se van deteriorando. Estamos hablando de años, no es que son de días ni meses. O sea, duran bastante. Gracias. Nos consulta el señor Ramos. ¿La elección del color rojo o negro para alimentación es una decisión del electricista o eso es una norma que existe? Ok. La normativa es o sea, nosotros en Panamá o sea, utilizamos una normativa que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, el RIA. Él está basado en el NEC, el National Electrical Code de Estados Unidos. O sea, la norma americana, que es la que tenemos en Panamá, y utilizamos hace, no sé, todos los años que yo tengo y mucho más. O sea, fue adoptada hace mucho tiempo. Entonces, para Panamá se utiliza el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ¿ok? Utiliza la última norma americana en español como base para las instalaciones eléctricas. Entonces, ahí están claramente definidos cuáles son los cables o sea, de alimentación, el tema de los circuitos, en fin, hay mucha información, estamos hablando de mucha información de temas de instalaciones eléctricas y consideraciones que se deben tomar en todo tipo de lo que respecta a la instalación eléctrica. Así es una norma ya establecida en la cual Panamá obviamente la tiene adoptada y reglamentada. Es la que se utiliza, de hecho, cuando se va a hacer una inspección. En una inspección ya sea una casa nueva, un edificio nuevo, lo que fuera, se verifica todo lo que es la instalación, que la instalación cumpla con lo establecido en el reglamento de instalaciones eléctricas, que vuelvo y repito, está basado en el National Electrical Code de Estados Unidos. Así que estamos normados en la parte de electricidad. Gracias. Nos pregunta también el señor Ramos, ¿cómo se diferencia entre un panel trifásico de uno monofásico? Ok, interesante pregunta, pero es válida. Ok, el panel monofásico, vamos a ver 2 barras.
¿ok? Vas a encontrarte que cuando abres el panel lo desmontas, no lo desmontas, sino que le quitas la tapa, te vas a encontrar que tiene dos barras, ¿ok? Ese es un panel monofásico, que tiene, bueno, le llaman bifásico también, pero monofásico es porque simplemente tiene voltaje 120 de una barra y 120 de la otra con respecto a la Tierra, ¿ok? Pero es comúnmente denominado monofásico, ¿no? El trifásico no. El trifásico, cuando le quitas la tapa, vas a encontrarte que tiene tres barras, ¿ok? Una barra para la fase A, la fase B, la fase C, ¿ok? Son tres fases las que van entrando ahí de alimentación. Eso por lo general se utiliza mucho en el comercio, en la industria, en los edificios, se utiliza mucho eso, o casas grandes, por así, muy grandes, muy grandes, que vamos a encontrarnos con casos como estos de tableros trifásicos. Pero por lo general en residencias normales, en toda Panamá se utiliza mucho el panel monofásico, que es el que vamos a encontrar en todas las partes de la casa. Monofásico tienen dos barras, trifásico tienen tres barras. Eso sería prácticamente una definición visual rápida de saber cuál es el trifásico y cuál es el monofásico. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Ávila, ¿las aspas llevan algún orden o puesta para obtener la ventilación? No, no, ahí él ya no tiene ni que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, no. O sea, así mismo como vienen en la cajeta, en la caja, o si uno la va instalando y todas son igualitas, igualitas. Simplemente hay que saber instalarla. Bueno, hay unas que son, ¿cómo se llama? Que se pueden instalar de los dos lados, hay unas que se instalan solamente de un solo lado, pero ahí está claramente definido. Bueno, que hay las de los dos lados que tienen dos colores, que bueno, el lado chocolate, el otro lado, no sé, blanco y así sucesivamente, ¿no? Pero hay unas que vienen para un ventilador que es de un solo color, entonces se instala porque todas las APAs son idénticas y ellas tienen, no hay un orden específico, lo podemos instalar una no sé, de un lado, el otro en el otro lado, pero son idénticas, así que el sentido como las ponga lo va a poner uno mismo de acuerdo como lo va sacando de la caja, ¿no? Porque uno lo va poniendo en orden, bueno, una, después viene la otra, después viene la otra, en fin, y lo vas instalando uno a uno, pues son igualitas. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Damián, ¿cuál es la vida media o promedio de un abanico de techo o también de las lámparas? Ok, bien. Como les va a depender del uso, por lo general, porque un abanico de techo, o sea, como les dije hace un rato, las piezas eléctricas se van a desgastar. Uno las cambia y sigue, y sigue. Entonces va a depender del uso, obviamente. Hay abanicos que pueden tener 10, 20, hasta 25 años de uso, por así decirlo, y están funcionando. O hay, a ver, creo que hay hasta unos más. En algunas escuelas he visto uno que pueden tener como de 50 años o más, pero va a depender más que nada del uso, ¿ok? Y del abuso, por así decirlo, ¿no? Así que, pero por lo general los abanicos están entre 10 a 20 años prácticamente de duración. Los motores se garantizan por lo general 10 años lo que te están garantizando, pero bien cuidado y todo eso te lo puedes llevar a una cantidad de años impresionantemente alta. Este, lo único que se vuelve, repito, se desgasta en algunos casos son los capacitores, que son los que se les cambian. Eh, También las cadenitas que se rompen, o sea, los interruptores que se rompen cuando uno los jala mucho. Esas son cositas que se reemplazan, pero el abanico sigue funcionando por mucho, mucho tiempo. Yo vuelvo y repito, yo creo que uno lo cambia cuando se aburre de tener el mismo abanico. Las lámparas LED, vamos a poner este caso que es la que estuvimos viendo aquí, ellas tienen ciertas, o sea, tienen horas de uso. Hay lámparas las menores que hay en el mercado, pero ya eso así no las veo, pero por ahí hay, nunca las que vemos y que, wow, que esto cuestan, no sé, X cantidad de plata y es de que, wow, súper barata, pero ellas son baratas porque usan 10.000, 12.000 horas, una cosa así, que es muy, o sea, cuando lo pones en contexto así es poco tiempo, ¿no? Porque son horas de uso. Las comunes están en 25.000 horas de uso y las que son ya ese caso extremo, son 50.000 horas de uso, una cosa por allá, ¿no? Pero son, o sea, si lo ves cuando lo traslada como a horas de uso, significa, bueno, en una casa lo uso, qué sé yo, 10 horas al día, bueno, ahora divides 25.000 horas por 10 horas al día, más o menos te dice cuántos años
te va a estar funcionando esta lámpara. ¿Ok? Si es de 10.000, bueno, divides el tiempo que le estás usando entre la cantidad de que la lámpara está, que indica la lámpara promedio, y entonces te dice más o menos, te va a decir la cantidad de tiempo que lo hace. Puede ser 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de cuánto la uses prácticamente, porque ellas se definen en horas de uso. Algo que sí tengo que indicar es que las lámparas LED, muchas veces, como todos dispositivos eléctricos, sufren de si hay una fluctuación de voltaje. Claro, ellas, por ser equipo electrónico, también se pueden dañar con las fluctuaciones de voltaje. Las fluctuaciones de voltaje con cualquier equipo eléctrico electrónico dañan los equipos. Así que a la larga, todos los equipos electrónicos se pueden ver, se pueden ver afectados por las fluctuaciones eléctricas, ¿no? Definitivamente. Pero en el tema del uso, ya le digo, las lámparas están ahí identificadas las cantidades de horas de usos. Ya le digo, hay de lámparas de 10 hasta de 25.000 o más. Y los abanicos, en gran parte, va a depender del uso que uno le esté dando, porque el motor está garantizado, por lo general, hay muchos que te dicen 3 años de garantía, 10 años de garantía, en fin, mucho depende de eso, y va a depender del uso. ¿Qué se desgasta en los abanicos? Como les mencioné, los capacitores, los interruptores, pero se reemplazan. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Ramos, ¿el calibre del cable del motor, del abanico y de la luminaria son del mismo calibre o son diferentes? Ok. El cable de la luminaria que viene con la luminaria, por lo general, son unos cables flexibles, y casi siempre estos cables de las luminarias que vienen con un transformador, dependiendo del cable de la luminaria, ¿no? Unos transformadorcitos son cables de calibres como de, qué sé yo, eh, si mal no recuerdo, creo que es 14 o un poquito menos, por ahí. ¿Por qué? Porque son lámparas de 12 watts, 18 watts, y son lámparas de consumo bajo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se recomienda? Obviamente, para cualquier instalación eléctrica, uno siempre utiliza un cable número 12. ¿Pero por qué? Porque el breaker de alimentación del circuito eléctrico es de 20 amperios, y el de 20 amperios utiliza un cable número 12, que es la protección para un alambre número 12. Claro, hay gente que usa un alambre más pequeño, o sea, llámese, en vez de 12, puedes estar utilizando, qué sé yo, un 14, por así decirlo. No sé, puedes estar usando un 18. No, no te vayas a tan más abajo de eso, por el amor de Dios, porque es una locura, porque eso ya sería un peligro muy grande. Pero por lo general, lo que hace es que se bajan del 12 al 14 a una instalación de una lámpara, por así decirlo. Pero lo recomendable sería seguir, obviamente, protegiendo el circuito con el alambre número 12. Claro, cuando lo vas a instalar en la lámpara, te das cuenta como que este alambre es un poquito más grueso que el alambre que viene en la lámpara. Pero es que, claro, la lámpara la diseñan para una capacidad de que 12 watts, 10 watts, 8 watts, 18 watts, eso no es nada en corriente. Pero el circuito sí debe estar alimentado pensando en el breaker que tienes ahí instalado, ¿no? Para tener cualquier eventualidad, algún corto, lo que fuese, no vaya a ser que tienes un alambre de un calibre muy bajo y se te prenda el calambre, se te caliente, lo que fuese, y el circuito puedas pasar otra cosa peor, ¿no? Así que, en general, siempre se usa número 12. Ya te digo, hay gente que usa menos, hay gente que utiliza número 14. No es que no se puede usar, se puede usar, pero claro, tomando en consideración que ya no va a tener la protección del breaker en caso tal de cualquier cosa. No que se va a calentar ni nada, pero puede pasar, ¿no? Es evitar cualquier problema. Gracias, Carlos. Y con relación al material, el señor Freddy nos pregunta, ¿es mejor utilizar cobre o aluminio? Muy, pero muy buena pregunta, definitivamente. Ok, el aluminio, bueno, vamos por partes. El cobre es lo que o sea, soporta mucho más corriente eléctrica, ¿no? Tiene mejor capacidad en todos los aspectos, ¿no? El aluminio, lo que pasa es que entra al mercado cuando en efecto el cobre está caro. Cuando el cobre es caro, entonces entra al mercado del aluminio. ¿Qué pasa? Que, vamos a poner así, vamos a decir, asumamos, un alambre número 12 de un aluminio, o sea, perdón, de un cobre, podría ser un número 10 de un alambre, uno de aluminio. O sea, la opacidad cambia
porque el aluminio no tiene la misma capacidad que el cobre. Entonces, pero se utiliza porque es un poco más económico. Pero va a depender mucho de las instalaciones que se hicieron. Yo me acuerdo perfectamente que hubieron casos en que se empezó a usar mucho aluminio porque el cobre en ese entonces estaba caro, pero ya después el cobre se ha estabilizado bastante y entonces se utiliza el cobre casi en todo, que es el mejor conductor para el tema de electricidad. Pero vuelvo y repito, o sea, el aluminio siempre se utiliza en casos de que o sea, se necesite abaratar un poco el tema de los costos. Más que nada lo utilizan cuando estamos hablando de instalaciones de alta gama. Vamos a decir, vamos a subir alambres 500 MCM, que alambres de 250 MCM, cosas por allá arriba, que son cables carísimos, obviamente en el cobre. Queremos abaratar costos. Bueno, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar este cable de 250 MCM por un cable de 500 MCM, porque son instalaciones ya grandes, obviamente. Y eso lo hacen con el objetivo de abaratar un poco de costo, pero siempre tienes que subirle la ampacidad del cable eléctrico para evitar casualmente que cubra, o sea, o emule a lo que es un cobre. Pero bueno, son prácticas que se hacen en la instalación eléctrica. Pero aquí a nivel residencial, no hace sentido muchas veces cambiar un cable de número 12 cobre por número 10, por uno de número 10 aluminio, como que no vale la pena hacer algo así, ¿no? Y sobre todo porque el cobre está bastante estable. Gracias, Carlos. El señor Bernabé nos consulta, ¿cuántas lámparas se pueden conectar a un interruptor? Ok, ahí habría que tirar números, saquemos, vamos a decir, si el breaker es de 20 amperios, ok, le saquemos así una cuenta, así, el 60% es lo recomendable que se debe usar el breaker, así que sean 16 amperios, multipliquemos, o sea, dependiendo de las lámparas, vamos a decir que sea aproximadamente, puede ser un circuito de 2000 watts, eh, podemos tener cualquier cantidad de lámparas. No tengo una calculadora a mano, pero podría sacarla, obviamente, si serían una cantidad importante de lámparas, porque la capacidad del circuito de 20 amperios aproximadamente está entre unos 1800 watts aproximadamente, para tenerlo bastante sano. Lo puedes llevar a 2000, pero 1800 es bastante sano. Y ya más o menos divide eso entre la cantidad, el wattaje de las lámparas. Si son de 10 watts, ya sabes cuántas lámparas le puedes poner. Si son de 20 watts, ya sabes cuántas son, o sea que lo divides entre la capacidad del circuito eléctrico. Si vas a un circuito eléctrico de solamente de lámpara, pero después repito, o sea, depende mucho de la instalación. O sea, el circuito es de 1800 watts, por así decirlo, y entonces vamos a instalar, qué sé yo, de 10 watts, todas las lámparas son de 10 watts, entonces de 1800 entre 10 son 180 lámparas, por así decirlo. Entonces, más o menos es una regla aproximada de cuántas lámparas, pero va a depender del circuito eléctrico que tiene y que solamente vas a instalar solo eso en el circuito. Si vas a instalar otras cosas, bueno, ahí tienes que sumarle el interruptor, el toma corriente, etcétera, ¿no? Pero es más o menos, depende de la capacidad del circuito eléctrico. Gracias, Carlos. Nos consulta la señora Lorenzo. ¿Entre más watts, más alumbra la lámpara o de qué depende? Ok, mira, es curiosa porque es verdad, es una pregunta bastante interesante, porque depende mucho hay muchas lámparas eficientes, muy eficientes, que tienen, vamos a decir, 40 watts y hay una que es de 36 watts y las dos tienen la misma capacidad de iluminación. O sea, uno tiene 4 watts menos y la otra tiene 4 watts más y las dos alumbran lo mismo. Entonces, va a depender de la cantidad de lúmenes que tiene la lámpara. Por lo general, una lámpara de 12 watts y vamos a decir una de 18, lo que vamos a ver que la 18 obviamente alumbra mucho más que la de 2, para así decirlo. Pero puede haber una tecnología que no exista en el mercado que, bueno, tengo de 18 y de repente una de, qué sé yo, 15, tiene más o menos la cantidad de lúmenes parecidas a la de 18, similar o cercana a la de 18. Pero por lo general sí, o sea, así en forma, o sea, en frío, o sea, una de 12 watts, por así decirlo, o una de 8 watts, no va a alumbrar lo mismo que una de 24 watts. Okay, va a tener un poco más de potencia y va a tener mucho más capacidad de iluminación y también hasta los tamaños son hasta un poco diferentes, unas más pequeñas, las otras son más grandes, pero llevo el visto, o sea, depende mucho de la tecnología. La diferencia entre una tecnología y la otra es que en el caso por lo menos de las de 40 watts,
que son las cuadradas de 2x2, vamos a encontrar de 40 y vamos a encontrar de 36 watts. Y las dos van a alumbrar lo mismo. Pero ya cuando son las redonditas, que es la que vimos aquí en este webinar, vamos a encontrar redonditas de 12 watts, de 15 watts, de 18 watts, de 24 watts. Entonces uno va a alumbrarlo según lo que uno necesita. Mucha gente se siente cómoda con una de 18 watts porque le pone una de esas en la lavandería, vamos a ponerlo desde este punto de vista, y le funciona perfecto. Otros no, dice que es mucha luz, bueno, yo voy a usar mejor una de 15 o una de 12, que es lo que me funciona, pero depende de la cantidad de luz que uno necesita. La de 12, vuelvo y repito, se va a sentir con menos iluminación que una de 18 o de 24. Porque cuando vas a ver los lúmenes, la de 12 tiene menos lúmenes y la de 18 y 24 tienen muchísimo más lúmenes. Así que, en resumen, sí, en efecto, menos watt, menos lúmenes, más watt, más lúmenes. Solo excepciones, muy pocas excepciones de algunas tecnologías que tienen que son un poquito más eficientes. Pero por lo general, menos watts, menos lúmenes, más watts, más lúmenes. Gracias, Carlos. Nos preguntan, ¿los abanicos con lámparas son mejores que los que no tienen lámparas? Iguales, iguales, iguales. ¿Por qué? Porque, o sea, el de lámpara simplemente porque tú quieres tener iluminación. El que no tiene lámpara es porque no quieres tener iluminación, pero son iguales. ¿Qué es lo que lo diferencia entre un abanico y otro? Puede ser uno de lámpara con la misma cantidad de... Ok, acá se usa un término que se llama CFM, que sería el flujo del aire, ok, del que tienen los abanicos, porque podemos encontrar abanicos con luz que tienen mucho, o sea, te dan una buena cantidad de CFM grandes, y abanicos sin luz que dan pocos CFM. O lo contrario, abanicos sin luz con muchos CFM, o sea, el movimiento de aire, y abanicos con luz que dan poco. O sea, es igual, son iguales. Va a depender simplemente de lo que uno necesita. Uno necesita uno con luz para alumbrar en el área que tiene, porque necesita tener, vamos a decir, lo va a poner una sala o lo va a poner un comedor y no quiere tener un comedor o una sala sin luz. Y uno necesita uno de exterior, de repente, en un área que no necesita tener luz y uno le pone un abanico sin luz. O sea, eso depende de cada uno qué es lo que necesita. Por general, tengo una bodega, yo no voy a poner en una bodega o un lugar de esto un abanico con luz, yo voy a poner un abanico sin luz, porque necesito refrescar en los pasillos, en el área de trabajo, lo que fuese, ¿no? O en algún lugar donde no necesite un abanico con luz. Y, en cambio, si estoy no sé, en una sala o un comedor, prefiero tener algo de luz y entonces le pongo un abanico con luz, ¿no? O sea, que eso depende de la aplicación, o en una habitación también, ¿no? Le pone un abanico con luz en los cuartos, por así decirlo. Así que va a depender de eso. Es lo mismo. Son los mismos, nada más que uno es para una aplicación que necesita luz y el otro una aplicación que no necesita luz. Gracias. Carlos, ¿las lámparas se colocan en serie o en paralelo? Nos consulta el señor Eleri. Las lámparas se conectan en paralelo, no se conectan en serie. Siempre, todo está en paralelo. O sea, las conexiones eléctricas de cualquier casa, el voltaje es paralelo. La corriente, obviamente, que se va a ver en serie, pero los voltajes están en paralelo. O sea, toda la conexión eléctrica es paralelo, prácticamente. Gracias. Nos consulta el señor Kiel, para la instalación del aire acondicionado, ¿cuál corriente es la que se debe manejar? Oh, nos fuimos a otra área, pero se pone interesante la cosa y se va a poner... Ok, aire acondicionado, ya estamos hablando de una conexión de dos fases, ¿ok? O sea, necesita dos cables de alimentación, ¿ok? Para instalar lo que es el aire acondicionado. Pues el aire acondicionado funciona en 220, más o menos 10%. Dependiendo de las conexiones, hay conexiones de 240, conexiones de 208. Pero el aire acondicionado se necesita dos cables de alimentación y un cable desnudo, no un neutro. Se necesita un cable desnudo. O sea, ese es el error que se comete muchas veces, que uno le lleva un neutro y no lo necesita. El aire acondicionado funciona con un cable de desnudo, un cable que va a tierra. ¿Por qué? Porque la conexión 220 funciona muy diferente a lo que acabamos de ver en la conexión 120. Ahí, él simplemente o sea, su movimiento de alimentación, en este caso de AC, varía por la fase.
Cuando una fase está en positivo, la otra está en negativo y funcionaría como que una es positivo y el otro es negativo y es el retorno. Entonces, cuando la otra fase se invierte y entra en positivo y la otra queda en negativo, entonces se vuelve a hacer lo contrario. Una funciona como positivo y la otra funcionaría como negativo. Y entonces se va ese ciclo, ¿no? Se van intercalando una con la otra. Por eso es que el 220 es completamente diferente a lo que es la conexión en 120. En este caso, el aire acondicionado, que es lo que va, la pregunta es, dos cables de alimentación, un cable desnudo. Esa es la instalación de un aire acondicionado y va a un breaker doble. Va por lo general a un breaker doble, no a un breaker sencillo, va a un breaker doble. Gracias, Carlos. El señor Ramos nos consulta si hay una altura segura de instalación de abanicos y que refresquen también. Sí, bueno, sí, claro, obviamente, ¿no? La instalación del abanico va a depender mucho de la vivienda, porque de repente, en los manuales los abanicos te lo indican, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, los abanicos, lo que uno necesita que más que nada, tener una instalación segura de que la persona promedio pueda caminar correctamente o sea, en el área donde va a estar instalado el abanico, definitivamente. Entonces, hay que tomar en consideración la persona promedio del área donde va a estar, que va a estar operando el abanico. Si la persona promedio es 1,70 m, por así decirlo, el abanico puede tener una altura aproximadamente como a eso le das un par de pies más, obviamente, para que la persona no tenga problemas ahí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero si las personas son más altas, obviamente tienes que instalarlo mucho más pegado al cielo raso. Y así sucesivamente. O sea, la altura la vas a dar tú, la altura la das tú, y de acuerdo a eso, tú la utilizas. Lo que pasa aquí es que para eso viene no sé si vieron que eso venía como un cable de extensión. No, pero un tubo de extensión. Ok, el tubo de extensión es para poder hacer que el abanico, que por lo general uno lo instala con ese tubo de extensión y lo de ahí, es como la altura estándar de cualquier instalación del abanico. Él tiene, hay tubos creo que son de 6 pies, 6 pulgadas, perdón, 6 pulgadas, 12 pulgadas y ahí más alto, ¿no? Hay más grande. Eso depende de qué tan alto está el techo o qué tan bajo está el techo. Mientras más bajo está el techo, obviamente que el tubo de extensión puede ser nulo o puede ser el que viene con él, que es de 6 pulgadas, si mi memoria no me falla. Y mientras más alto esté el techo, obviamente necesitas un tubo de extensión más grande, ¿no? Lo recomendable es que exista un espacio entre el abanico y el techo, que es un espacio aproximadamente que, si mal no recuerdo, creo que son, no me acuerdo si son 6 pies o 4 pies, no me acuerdo ahora mismo, que es donde va a estar la circulación del abanico, porque recuerda que el abanico tiene una función interesante. Él recoge el aire recoge el aire que va por la parte de arriba y lo empuja hacia abajo, ¿ok? También está el caso contrario, pero eso se usa en otros países, no en Panamá, que él recoge el aire de abajo y lo empuja hacia arriba. O sea, tiene las dos opciones, por eso es que los abanicos giran en una dirección o giran en la otra dirección, porque están diseñados tanto para áreas donde, como no es Panamá, que aquí es puro calor, en otras áreas que es un poquito más fresquita, la circulación tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros aquí, definitivamente tienen la circulación que entra el aire, que entra por la parte de arriba, y entonces lo expulsa hacia la parte de abajo. Así que lo ideal siempre sería dejarlo con el tubo de 6 pulgadas, si mal no recuerdo, porque los techos promedio en Panamá no son tan bajitos. Creo que no he visto ninguno, pero puede que exista uno, pero que sea súper bajito. Lo deja con el tubo ese para que haya una circulación de aire bastante buena, que es la que es recogiendo el aire por la parte de arriba y expulsándolo por las aspas hacia la parte de abajo. O sea, como cualquier abanico aquí, ya sea de pedestal o del que fuese. Que es eso. Esa es la función que sería. Pero es más o menos con el tubo de extensión que viene con el abanico es suficiente. Esa es suficiente para tener una altura promedio bastante buena. Ya le digo, o sea, techos mucho más altos es otra historia, pero techos promedio en Panamá, con lo que viene en la instalación básica del abanico, es más que suficiente. Gracias, Carlos. Nos preguntan, ¿cómo evitar en las lámparas LED que parpadee cuando se apaga el interruptor y por qué pasa esto?
Ok, interesante. Eso pasa porque la conexión que está, ¿cómo digo? Eso tiene unos transformadores, ¿ok? Todas las lámparas estas de LED vienen con transformador, a excepción de unas que son con transformador incluido en la misma lámpara, que son las de conexión directa. Ok. El- la falla se da cuando tú tienes de repente un retorno de electricidad bueno, dependiendo de la lámpara, porque ahí eso depende de la lámpara. Cuando tienes un retorno de la electricidad por el neutro, ¿ok? Cuando tú apagas supuestamente la alimentación, no debería existir corriente de retorno, pero pasa en algunos casos que hay una corriente de retorno en el neutro. Entonces, queda ahí como una corriente falsa que de repente en algunos casos hace que la lámpara esté molestando. Otros casos también pasa también que es el mismo transformador que ya, o sea, que no es, ¿sabes? Está dando algunos que otros problemas, puede pasar, no es que no he dicho que no puede pasar. Otra cosa que también puede pasar, porque esos son temas ya de la fabricación del tipo de lámpara, eh, que sería, pero más que nada es por la instalación misma, ¿no? De la instalación eléctrica que uno tiene, que se da una corriente en falso que se da en el circuito y te queda dando, y te queda funcionando, te queda como una corriente de 5 espérate, si mi memoria me falla, era una corriente de 5 o de 6 voltios pico pico, si mi memoria no me falla. Esa pequeña corriente que queda de retorno es la que a veces a los transformadores eso los pone a sufrir un poquito, pero esos son problemas de la instalación eléctrica de las casas. Otra cosa que nos pasa mucho en este tipo de transformadores es que por lo menos hay dos tipos de lámparas LED. Hay las buenas y las malas. Ok, hay unas que quedan cargadas, porque eso tiene un circuito eléctrico en la parte de adentro, un circuito electrónico, perdón, y ellas quedan cargadas y entonces demora, eso es lo que llamamos como que quedan como que bajando la intensidad lentamente. Bueno, eso es un capacitor interno que tienen ellas, que él va descargándose poquito a poquito, poquito a poquito, y entonces va como si fuera un dimmer, bajando, bajando, bajando la luz hasta que se va. Pero cuando ahí tiene esa corriente de retorno que le estaba comentando hace un rato, esa lastimosamente me autoalimenta la lámpara y entonces queda como que el capacitor queda y que carga, descarga, carga, descarga, pero muy rápido. Entonces se produce ese efecto. Pero es un problema de la instalación eléctrica de las casas. Más que nada, o sea, por eso es que uno tiene que asegurar que tiene una buena instalación, definitivamente. Pero es una carga que existe, que se le llama carga de retorno. Eso produce, si mi memoria no me falla, eh, se da cuando tenemos en las casas computadoras, muchos productos, muchos equipos electrónicos que generan trascientes, bueno, un montón de otras cosas. Esa es otra clase. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Piti, ¿se venden los interruptores que vienen con los abanicos de hilos? Con unos hilos. Ajá, correcto, sí, sí. Correcto, que es para el motor y para la luz, correcto, exactamente. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, eso sirve para eso. Uno es para apagar o darle velocidad al motor y la otra es para apagar, ¿cómo se llama? La luz. El hilo, lo que viene con el hilo es porque si uno no alcanza, si uno es chiquito, el hilo es para extender un poquito más la cadenita, ¿no? Porque hay cadenitas que son cortitas, entonces hay unos que le ponen un hilito para llegar a la cadenita, ¿no? Porque las cadenitas son para eso, ¿no? Una cadenita es para el control de velocidad del motor y la otra cadenita es para encender y apagar la luz. Gracias, Carlos. Nos consultan, ¿hay algún tipo de balanceo de aspas? Sí, sí, hay unos pesitos, como unas pesas chiquitas que vienen en algunos ventiladores, que uno no sabe ni para qué se usa eso. Bueno, esas son unas pesitas que se usan cuando se golpean los ventiladores y se las pones así esas pesitas al ventilador para balancear las aspas, ya cuando están, o sea, eso cuando ya están como golpeadas, por así decirlo. Eso algunos ventiladores la traen todavía, que las he visto, pero vuelvo y repito, o sea, eso es como
ese ventilador a la larga ya no es el mismo, por así decirlo, ¿no? Porque hasta tiene que poner unas pesitas a la jaspa para poder balancearlo, para que no esté bailando, por el estilo, por así decirlo, ¿no? Porque ya de una u otra forma fue golpeada. Y tarde o temprano, o le cambia las aspas, si es un tema de las aspas, o sea, porque por primera vez eso es lo que se golpea, o, o bueno, último caso sería, bueno, cambiar el ventilador, ¿no? Que lo extrañe, pero a ver, las pesitas en gran parte, en una gran, todavía, yo lo he visto en varios todavía, traen las pesitas esas para balancear las aspas, ¿no? Gracias. Y ya para terminar, Carlos, nos preguntan qué opción pueden tener para el reemplazo de las aspas. En muchas ocasiones se deterioran, han consultado, no observan repuestos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Cuando se deterioran las aspas, bueno, reemplazarlas. O sea, hay muchos comercios y este, o sea, tienen aspas de repuestos, pero eso estamos hablando de que o sea, eso es después de mucho tiempo. O sea, no es que se dañan de un día para otro. O sea, puede ser que son ventiladores que pueden tener muchos años. Hoy en día hay algo súper curioso que son ventiladores con aspas de ABS, o sea, como si fueran como PVC, ¿no? Como si así, por así decirlo. Esas aspas te van a durar toda la vida, toda la vida, porque las aspas que se hacían antes, y todavía no es que no se hacen, todavía se hacen, son como una especie de MDF, o sea, como una tipo maderita recubierta de esas cosas, pero en Panamá, con el tiempo, obviamente, de tanto uso, Panamá tenemos un tema de clima, sobre todo en todo el país, por así decirlo, y con el tiempo, obviamente, esas aspas se van como que abriendo un poquito y se hinchan un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de que son años. Las ABS, las que son ahora que han salido de ABS, o hay de metal también, aspas de metal, ellas te las usa por lo menos las de ABS las puedo usar para exterior, ¿ok? Y hay ventiladores que se usan para exterior. ¿En qué sentido? Porque son ventiladores con motor sellados y con aspas de ABS. Y el ventilador es para uso exterior. Las metálicas, obviamente, o sea, muchas vienen galvanizadas, en fin, todo lo demás. Esas las puedo usar y lo van a ver en todas las escuelas. Creo que todas las escuelas de Panamá tienen ese tipo de ventiladores de metal, que se usan obviamente por mucho tiempo, porque son las que duran por años. Y bueno, las de residencia, que son, dependiendo del tipo de ventilador que uno tenga, va a haber de estas una melamina, un MDF, una cosa así, recubiertas así, y esas te van a durar, no es que van a durar, uno las puede cambiar, pero con el tiempo, vamos hablando de no sé cuántos años sean, pero sí todavía se consiguen los reemplazos, a menos que sea algo tan descontinuado que puede tener, qué sé yo, 10, 20 años, no es una cosa así, que ya sea muy difícil de conseguir. Pero casi siempre ellas, las que son nuevas, casi siempre traen su reemplazo. Pero, vuelvo y repito, eso dura bastante, bastante. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta capacitación. Esperamos haber resuelto todas sus consultas. Cualquier duda, con muchísimo gusto al 6550-1921 nos pueden escribir, nos pueden contactar. Les estaremos enviando la información para que la puedan tener a mano. Sí, como dijo Carlos, con mucha seguridad, sobre todo, es electricidad, así que tener muchísimo cuidado. Definitivamente mejor buscar personal idóneo. Pero bueno, la idea es aprender o si no, supervisar a la persona que le está haciendo el trabajo y hacer todas las consultas pertinentes, porque la seguridad es lo más importante. Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por acompañarnos en este webinar. En efecto, el mensaje que sí les quiero dejar aquí es que recuerden, toda instalación eléctrica, lo más importante es tener respeto a la electricidad, porque la electricidad no es un pasatiempo, no es algo que pueda hacer así y que no me va a pasar nada. La electricidad es peligrosa. Y como acaba de decir Natalia hace un rato, lo importante es, si no lo vamos a hacer uno, conseguir una persona idónea que lo realice y uno supervisar, porque ya uno más o menos ha visto cómo funciona todo esto y ya tiene nociones del tema, y si está viendo que se lo están haciendo algo que no le parece, entonces usted dice, señor, mira que me está haciendo tal cosa, en efecto, ¿no? Pero el mensaje importante que queda aquí es, todo trabajo eléctrico siempre hay que tener un tema de seguridad.
Eso es lo más importante. Mientras que tengamos la seguridad, en temas de electricidad podemos no tener ningún tipo de problema, pero la seguridad es lo más importante que debemos mantener. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. De verdad, se les agradece. Y como dijo, o sea, esto va a tener un certificado en el cual tienen que hacer un pequeño examen. Creo que no es tan difícil, me parece, no sé, no lo he visto. Pero en fin, la idea es que puedan tener su certificado de participación de haber recibido este webinar en el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.